Atención a la lista. Mario Acosta. Kiara Augusto. Presente. Presente. Nick Alejandro. Bonilla. Briones. Presente. Bulgarín. Presente. Castro. Presente. Chancay. Gaibor. Presente. Gamboa. Presente. Guamán. Presente. Ibáñez. Presente. Jaime. Presente. Presente, Jiménez. profe. ¿Quién? Niña presente. Jiménez. Presente. Lecaro. Presente. Mendieta. Moreira. Presente. Ortiz. Presente. Parrales. Prieto. Presente. Quijije. Presente. Rodríguez. Presente. Santos. Silva. Presente. Solórzano. Presente. Sánchez. Tenemasa. Presente. Vela. Presente, profe. Vera. Presente. Vera García. Benítez. Presente. Flores. Presente. Profe Darío Vera presente. Ruperti. A ver, ¿está Vera Darío? Sí, profe. Sánchez Alison. Santos Cris. Parrales. Mendieta. Chancay. Alejandro. Ya, bueno, ellos quedarían con falta entonces. Bueno, jóvenes, atención, vamos a ver el siguiente tema, tema número 5 de estudios sociales. Vamos a prestar atención. Esta vez nos toca el tema, la integración andina y sudamericana. A ver, me parece que la semana pasada, ¿tuvimos clase con ustedes o no? O tuvimos la casa abierta. Bueno, en todo caso, en la plataforma está el tema y la respectiva tarea y taller. Espero que no se hayan olvidado de realizarlo. Vamos ahora a ver el tema 5 que dice integración andina y sudamericana. A ver, Benítez, cuando usted escucha andina, ¿a qué países cree usted que se refiere? Dice integración andina. ¿De qué país estamos hablando? De la India, ¿no? No, no dice indiana, dice andina. ¿No le suena el nombre de una cordillera? La cordillera de los Andes, ¿no? Claro, la cordillera de los Andes. De ahí viene la palabra andina. Bueno, entonces los países que son atravesados por la cordillera de los Andes se los llama países andinos. ¿Cuáles son? Colombia tiene una partecita de la cordillera de los Andes también. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Esos son los países andinos. Entre estos países andinos se ha tratado de hacer una integración, es decir, que se unan para luchar por objetivos comunes. Eso es algo buenísimo que se pudiera hacer. Lamentablemente han habido intentos, sí han habido intentos, pero no han sido los mejores, no han sido exitosos. Pero al menos hay ciertos intentos de integrar a los países andinos o de la integración sudamericana. A ver, Darío Vera, cuando hablamos de Sudamérica, ¿a qué países, por ejemplo, nos referimos? Darío Vera, ¿a qué países? ¿Qué cosa, profe? ¿Qué cosa? ¿Cuáles son los países que están en Sudamérica?
Bolivia, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, entre otros más. Muy bien, esos son los principales, ¿no? Entonces, entre este grupo de países de Sudamérica también ha habido unos intentos de integración. Lamentablemente, jóvenes, Latinoamérica a nivel político y en otros aspectos todavía está en pañales. ¿Saben por qué? Porque unos presidentes cuando llegan al poder tratan de integrar Sudamérica y forman, por ejemplo, la UNASUR. Llegan otro tipo de presidentes y destruyen lo que hacen los anteriores y dicen, no, eso no vale de nada, ahora vamos a tratar de hacer otra cosa. Y en ese cuento se le han pasado 200 años. Y desde la Gran Colombia no ha habido un solo intento exitoso de integración de países en Sudamérica. Incluso el mismísimo Simón Bolívar fracasó tratando de integrar la Gran Colombia, que supuestamente tenía que estar integrada por estos tres países, Venezuela, Colombia, ¿y cuál era el otro? ¿Qué otro país integraba la Gran Colombia? Venezuela, Colombia y Venezuela y Ecuador. Ecuador. Por eso ustedes cuando juegan la selección de Venezuela, de Colombia y de Ecuador, el color de la bandera siempre tiene los tres mismos colores, amarillo, azul y rojo. ¿Cuál es la diferencia? Que la de Venezuela tiene estrellas. La bandera de Colombia, el escudo de la bandera de Colombia es diferente y el escudo de la bandera de Ecuador es diferente. Pero los colores de la bandera, las tres banderas son iguales, amarillo, azul y rojo. ¿Por qué? Porque los tres fueron parte de ese sueño de Simón Bolívar de la Gran Colombia. Pero el mismísimo Simón Bolívar, con toda su grandeza, su liderazgo, su fama, su importancia, su capacidad y todo, intentó formar la Gran Colombia. Sin embargo, lamentablemente estuvo rodeado de traidores, que a la final destruyeron todo lo que quiso hacer. Entonces, desde hace 200 años, aquí en Sudamérica se han pasado de fracaso en fracaso, de intento en intento de tratar de unir a los países, pero hasta el momento nunca se ha podido hacer. A la final cada uno persigue sus intereses egoístas y es muy difícil que se logre trabajar por un objetivo en común. No así la Unión Europea. La Unión Europea, bueno, también pues Europa nos lleva siquiera 2000 años de adelanto en términos jurídicos, en términos de leyes, en términos de derecho jurídico, de derecho civil, en términos de civilización, de cultura, como la conocemos, pues de democracia y todo, pues Europa tiene muchísimo más camino ya recorrido. Quizá por eso, hasta el momento la Unión Europea ha sido uno de los modelos de integración más exitosos del mundo. Por eso el bloque de la Unión Europea es tan fuerte y tienen una moneda que es más fuerte y más valiosa incluso que el dólar. ¿Qué tal eso? O sea, se logran unir tan bien los países europeos que forman la Unión Europea, crean una moneda común para todos los países que se llama el euro y esa moneda llamada euro llega a ser incluso más fuerte que el dólar. Eso de alguna manera ya es un gran éxito. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es necesario que los países sudamericanos se unan? ¿Es necesario o no será necesario? La respuesta es sí, jóvenes. ¿Saben por qué? Porque los países sudamericanos somos países en vías de desarrollo, somos países débiles todavía, que cualquier potencia puede venir y nos invade y nosotros sin podernos defender nos tocaría arrodillarnos delante de cualquier otro país que sea más desarrollado, que tenga un ejército más grande y que venga a invadir nuestro país. A ver, pregunta para Matthew Quijije, ¿sí me escucha? Matthew, ¿qué podríamos hacer si viniera a Estados Unidos a invadir Ecuador con su ejército? ¿Podríamos hacer algo nosotros? No, profe. Absolutamente nada. Sentarnos a llorar, nomás esperar ahí que los norteamericanos hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque Porque somos, nuestra tecnología está muy... por supuesto, Mateo, nuestra tecnología está en la edad de piedra todavía, prácticamente. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que al ser países pequeños, al ser países pobres, al ser países subdesarrollados, lo mejor que podríamos hacer es unirnos. Unirnos, por lo menos al unirnos, haríamos un bloque más fuerte para podernos defender, no solo de una guerra. Bueno,
más bien en el sentido económico también, en el sentido industrial, etcétera, en el comercio. Nos podríamos defender y podríamos ser más fuertes, podríamos hacer respetar nuestros derechos un poco más, podríamos hacer valer los recursos naturales inmensos que tiene Sudamérica y poderlos vender a precio justo a los países desarrollados. Pero eso sería posible si nos unimos. Pero si no nos unimos, olvídense. Miren el gráfico, la caricatura que está en la pantalla. Cuando los peces pequeñitos no se unen, fácilmente viene el pez grande y se los come enterito. Pero si se lograran unir los peces pequeñitos y trabajar con un solo objetivo, lo que nos quiere decir la caricatura, hasta el pez grande pues tendría más respeto y ya no se atrevería a abusar de los países pequeños. Entonces, es importante, es necesario que lograr la unidad de los países sudamericanos sería importantísimo, sería un sueño hecho realidad. Pero lamentablemente hay que ser realistas. Los países sudamericanos y latinoamericanos todavía no tenemos la madurez política como para poder hacer una alianza fuerte, una unidad bien fuerte. Fíjense, jóvenes, que se creó la Organización de los Estados Americanos, que supuestamente es para defender a los países de Latinoamérica. Pero adivinen qué, adivinen dónde está la sede de la Organización de Estados Americanos. Está en Estados Unidos. Adivinen quién es el país que financia a la OEA, es decir, que le da plata para que pueda existir la OEA. Ese país es Estados Unidos. Conclusión, la OEA, ¿a favor de quién va a trabajar? ¿A favor de Estados Unidos, que es el que le paga, o a favor de los países latinoamericanos? A ver, ¿qué nos dice ¿qué nos dice Dayana Vera? ¿A favor de quién trabajaría la OEA con ese contexto? ¿Qué dice Dayana Vera? ¿Se escuchó o no? Nada, María Briones, ¿qué dice usted? Con ese contexto, la OEA, ¿a favor de quién trabajaría? ¿Puede repetir las dos opciones? Es que se entrecortó y no puedo escuchar muy bien. No han puesto atención. A ver, repito. La OEA es un organismo que significa Organización de Estados Americanos. Supuestamente existe para defender a los países latinoamericanos. Pero la sede de la OEA está en Estados Unidos. Y el país que la financia, que le paga los sueldos a todos los trabajadores de la OEA es Estados Unidos. La pregunta es, ¿a favor de quién va a trabajar la OEA? ¿A favor de Estados Unidos o de los países latinoamericanos? María Briones. Nada. José Lecaro. La misma pregunta. No sé, profesor. Suani Prieto, la misma pregunta. A Estados Unidos, profesor. Exacto, Suani. Exacto. La OEA es un organismo que trabaja a favor de Estados Unidos. Entonces, ese, jóvenes, es el punto. Se hacen intentos de integrar a los países de Latinoamérica, pero a la final, esas alianzas que crean, lamentablemente, hasta el momento, todas han fracasado. Por ahí han habido intentos, han querido hacer, han tenido bonitas ideas y todo, pero a la hora de hacer la realidad, no se ha podido. Se ha creado el ALBA, miren, la Alianza Bolivariana, que se quería hacer tratados de libre comercio entre los países sudamericanos. Se trató de crear la Mercosur, el Mercado Común del Sur, eso significa Mercosur, y ahí están los países que participaron en la Mercosur. Se creó la Alianza del Pacífico. El Ecuador, Guillermo Lasso, ni bien fue electo presidente, se fue a Colombia a pedirle de rodillas al presidente de Colombia que le ayude a entrar a la Alianza del Pacífico. Se fue a México enseguida a rogarle, a suplicarle a
a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que le deje entrar en la Alianza del Pacífico. A la final todavía no están en eso. Luego se trató de crear la UNASUR, donde se integraban la mayoría, se intentaba integrar los países, la mayoría de países de Sudamérica. Bonitas ideas, que querían crear el Banco del Sur, un banco bien fuerte para dar préstamos a los países del sur, a intereses más bajos, etcétera. Cosas muy bonitas en ideas. Pero ¿qué pasó? El Ecuador comenzó integrando la UNASUR. Llegó Lenin Moreno y lo destruyó todo. Incluso el mismo edificio de la UNASUR la entregó a los indígenas para que hagan ahí la Universidad de los Indígenas, algo así en Quito. O sea, ese es el punto, jóvenes. Ese es el grado tan bajo de madurez política que hay en Latinoamérica. Y por eso no se ha logrado todavía consolidar ninguna alianza. Está la Comunidad Andina de Naciones, que son los países andinos. Igual, poco o nada se ha podido hacer. Ahí está lo que es el Pacto Andino, jóvenes. La integraban 4 países que tienen el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado, autónomo, mediante la integración andina. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Lo bueno de esto, por lo menos, es que crearon la tarjeta andina. ¿Qué significa? Que usted puede viajar a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, con solo pasaporte, sin necesidad de visa de ningún tipo. Incluso, por ejemplo, dependiendo del número de días que usted va a estar también, por ejemplo, usted puede ir a Perú solo presentando lo que se llama la tarjeta andina. Es un papelito que le dan en migración en la frontera, usted llena los datos y con eso le sella ahí migración y usted puede entrar a Perú y ir a comprar, ir a pasear por ahí, etcétera. De eso depende de los días que va a estar en ese país también. Pero es decir, no le hacen mayor problema para que usted viaje y se desplace entre estos 4 países. Entonces, al menos por ahí ha quedado algo más o menos positivo. El proceso de integración se inició en el 69, miren, con el Acuerdo de Cartagena. Ahí están los 4 países que forman la Comunidad Andina. Y antes se llamaba el Pacto Andino o el Grupo Andino también. Y Lima es la sede de la Secretaría de la Comunidad Andina. Ahí está la Plaza de Armas de Lima, una plaza muy bonita, hermosa, que está, bueno, en la capital del vecino país del sur. La Comunidad Andina fue creada en el 69, como les decía. En el 73 Venezuela se unió al Pacto Andino. En el 76 Pinochet se retiró del Pacto Andino, porque Chile es un país andino también, pero el dictador Pinochet lo retiró a Chile de ese pacto. Así en el 2005 se incorporaron países del Mercosur como miembros asociados. En el 2006 Hugo Chávez, presidente de Venezuela, retiró a Venezuela de la Comunidad Andina. Entonces, jóvenes, con ese tira y afloja, como se dice, de estas organizaciones, prácticamente no se ha llegado a ningún lado. Hacen reuniones por ahí, se toman la foto bonita, que sí, que van a luchar por la unidad, que el sueño de Simón Bolívar, pero al final todo queda en fotos y en discursos bonitos y en palabras bonitas, pero no se ha logrado hacer realidad. Muy bien, vamos a ver otra. Desafíos y ventajas de esta integración. En cuanto a los desafíos, pues el principal desafío es construir un mercado común, incluso que se pueda hacer un tratado de libre comercio, etcétera. Pero eso es bien difícil, jóvenes. Es bien difícil si es que no se crean las condiciones y las garantías proteccionistas a la vez. Porque abrir las fronteras de par en par al comercio, eso puede terminar quebrando las industrias y a los agricultores, por ejemplo, de nuestro país. Les voy a poner un ejemplo, jóvenes. En Perú, en la parte norte, frontera con el Ecuador, cultivan muchísimo el arroz, las cebollas, los ajos, pero unas cantidades tremendas. Y lo producen mucho más barato que acá en el Ecuador. Allá en Perú les cuesta menos producir esos productos agrícolas y por lo tanto lo venden más barato. Si es que se abrieran las fronteras y se dejara que ingresen libremente toda la cantidad de arroz y de cebollas de Perú, que son más baratos, le pregunto a Ariana Moreira,
Ariana Moreira, atenti Ecuador. ¿Sí me escucha o no? Ariana Moreira, ¿sí me escucha o no? Sí, profe. Le pregunto a Ariana, si se abrieran las fronteras y se dejara entrar el arroz y las cebollas que vienen de Perú, que son muchísimo más baratas que las que se producen en el Ecuador, los ecuatorianos, ¿qué producto comprarían? ¿El producto ecuatoriano que es más caro o el producto peruano que es más barato? El de Perú. Por supuesto, Ariana. La gente busca cuidar su economía, la gente va a comprar lo que es más barato. Segunda pregunta, Ariana. Ariana, ¿sí está ahí o ya se desconectó? No, profe, sigue así. Ya, a ver, Ariana, segunda pregunta. ¿Qué pasaría con los agricultores ecuatorianos si la gente solo comprara el producto peruano? ¿Qué les pasaría a los agricultores ecuatorianos? La perdimos, Ariana. ¿Se desconectó, Ariana? La misma pregunta para Belén Guamán. A ver, Belén, ¿qué le pasaría al agricultor ecuatoriano si los ciudadanos aquí en el Ecuador compraran solo el producto peruano que es más barato? ¿Qué le pasaría al agricultor ecuatoriano? Pues perdería en economía porque si es más barato el producto peruano, la Por mayoría va a comprar supuesto. allá. Excelente, Belén Guamán. Quebraría, se iría a la bancarrota el agricultor ecuatoriano. Entonces, ese es el problema, jóvenes, de estos tratados de libre comercio, que si los gobiernos no son inteligentes y sobre todo no tienen bien puesta la camiseta del Ecuador para defender los intereses del Ecuador, en el momento que hacen tratados de libre comercio, rompen, destruyen a los agricultores ecuatorianos. Lo mismo que pasa con la agricultura, pasaría con la pesca, pasaría con las industrias, con la fábrica de ropa, con la fábrica de plásticos, con cualquier producto, lo mismo. Porque son países que logran producir esos productos de una manera más barata. ¿Por qué? Porque esos países tienen moneda propia y esa moneda de ellos es más barata. En cambio, ¿cuál es la moneda? A ver, voy a preguntarle a Ailín Ortiz. Pregunta para Ailín Ortiz. ¿El Ecuador tiene moneda propia o no? No, profe. ¿Cuál es la moneda del Ecuador, Ailín, actualmente? El dólar. El dólar. Y el dólar no es del Ecuador. El dólar es de Estados Unidos. Le prestamos, le pedimos prestada a él la moneda. Y Estados Unidos por eso nos cobra a nosotros. Por eso es que acá producir se hace más caro. Entonces, miren, ahí está una desventaja de la dolarización, por ejemplo. En otros sentidos puede tener ventajas, pero en este sentido tiene desventajas. Entonces, si se lograra formar, integrar los países sudamericanos, podría haber ciertos beneficios en el comercio, siempre y cuando las condiciones sean justas. Pero si me van a poner a competir a mí, que soy agricultor ecuatoriano, con un agricultor del Perú, que en el Perú produce más barato, y me ponen a competir a mí, que acá en el Ecuador me sale más caro, a la final yo voy a terminar perdiendo, pues, porque la gente va a comprar el producto más barato que es el peruano, no el ecuatoriano. Ahí viene el problema, jóvenes. En otro sentido, las ventajas sería la cooperación, porque serían países más unidos, promoverían los derechos humanos, la democracia, expansión de los mercados, etc. En ese sentido, por ejemplo, si aquí en el Ecuador tuviéramos un producto o elaboráramos productos o fabricáramos productos que no existen en Colombia, en Bolivia o en Perú, ahí tendríamos chance de venderlos. Esa es una ventaja. Supongamos que esto es real porque la Universidad Técnica de Loja inventó un nuevo perfume ya hace algunos años. ¿Saben cuál es ese nuevo perfume? Un perfume con el aroma del palo santo. Sacaron lo más delicioso del aroma del palo santo y lo hicieron perfume. Entonces, por ejemplo, a lo mejor ese producto no existe en Colombia. Entonces, ahí habría chance de vender ese producto ecuatoriano en Colombia. Ahí tendríamos una buena oportunidad de éxito si es que ese producto no existe allá en ese país. Entonces, bueno, en ese sentido hay ventajas también porque se amplía el mercado, se amplía el comercio.
Pero como les decía, hay desventajas también, el incremento de contrabando, el tráfico ilícito de mercaderías, la corrupción que nunca falta, lamentablemente. Ese es otro punto en contra de los países latinoamericanos, que todavía por acá la corrupción reina. Y eso, jóvenes, destruye y lo mantiene siempre, siempre pobre al país. Miren lo que pasó con el caso de Pandora Papers. ¿Qué pasó con el caso de Pandora Papers, donde el presidente Guillermo Lasso estaba involucrado en delitos de corrupción por evadir impuestos? ¿Pasó algo en el Ecuador? Nada, nada. Solo la bulla por ahí, que sí, que el escándalo y los asambleístas, ahora sí vamos a hacer que de cuento tal, puro bla, bla, bla. Tanto de los políticos como del pueblo. Porque pregunto yo, ¿qué hizo el pueblo ecuatoriano cuando se enteró de que su presidente estaba metido en corrupción por evadir impuestos? ¿Hizo algo el pueblo ecuatoriano? No hizo nada. Vayan a ver en otros países, me parece que era Islandia. Islandia creo que era. El momento que se enteraron que sus autoridades, por ahí una autoridad estaba involucrado en corrupción y todo eso, ¿saben lo que hizo el pueblo? No los políticos, sino el pueblo. ¿Saben lo que hizo? Salió a las calles, pero no uno ni cuatro pelagatos. Miles y miles y miles y miles de personas salieron a las calles a exigir que ese político corrupto renuncie y que vaya a juicio y que dé cuentas ante la justicia. Entonces, acá en Latinoamérica, lamentablemente, nos hemos ya mal acostumbrado a la corrupción, que lo vemos como algo normal. Entonces decimos, todos los políticos son corruptos, que hagan lo que quieran entonces. Y no, no es así, jóvenes, no es así. No tenemos que tener esa mentalidad conformista y decir, no, como todos los políticos son corruptos, como todos roban, que roben nomás. No, jóvenes, no. Tenemos que aprender a reaccionar, a indignarnos, a ver las cosas, a debatir, a hablar de estos temas. Porque el momento que normalizamos la corrupción, realmente estamos acabados, sin ninguna esperanza de que esta situación mejore, que mejore el tema de la corrupción y comience a crecer la honestidad. Luego, otro intento de unidad fue la Comunidad Andina de Naciones. Ahí están los objetivos que perseguían, siempre son la integración, siempre son el comercio, etcétera. Luego está el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Ahí están los países que conformaban el ALBA, que se creó, miren, en Cuba, Venezuela, estaba Bolivia, estaba Ecuador. Pero igual, jóvenes, poco o nada se ha podido hacer. Luego se creó la UNASUR, que integró bastantes países de Sudamérica, pero que igual, como les decía hace un momento, la UNASUR ya pasó prácticamente a ser historia. ¿Saben dónde estaba la sede de la UNASUR? La capital de la UNASUR estaba en Quito. Pero ¿saben lo que hizo Lenín Moreno cuando llegó a ser presidente? Los mandó votando a toditos los de la UNASUR y dijo, me desocupan ese edificio, queda ahorita, le voy a dar a los indígenas para hacer no sé qué cosa. Y así, jóvenes, de fácil, lo que unos tratan de construir, vienen otros y lo destruyen. Y eso no es de ahora, jóvenes. Son 200 años desde que el Ecuador se independizó del Imperio Español. Han pasado ya 200 años y la historia es la misma. Se sigue repitiendo. Entonces nos falta mucho, jóvenes, crecer en ese sentido, en la conciencia política, defender los derechos realmente como grupo de países sudamericanos y hacernos respetar ante el mundo. Nos falta mucho. ¿Cómo lograron los países europeos eso? Pues a ellos les tocó ya vivir miles de años, con millones de muertos, con guerras sangrientas. Pónganse a pensar nomás lo que pasaron los países europeos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Millones y millones y millones de muertos. Por todo eso les tocó pasar a los países europeos, y no ahora, recién en estas últimas 2 guerras mundiales. Desde el Imperio Romano, esos países han vivido en guerras, en protestas, han muerto millones.
reclamando los derechos, rebelándose contra los reyes, contra las autoridades, exigiendo justicia, se han ido a las armas. Entonces tienen un recorrido de lucha de miles de años. Quizá por eso la Unión Europea en ese sentido tiene mucha más madurez política. La Unión Europea desde que se creó hasta el momento ha sido un bloque bastante fuerte. Bastante fuerte. Comenzando por su moneda, que le logró ganar al dólar, como les decía. Claro que no todo es perfecto, pero es un bloque fuerte. Estados Unidos lo mangonea. Estados Unidos es el mandamás de la Unión Europea. Pero, sea como sea, pues hay una conciencia política y de unidad en esos países mucho más fuerte. La UNASUR se creó en el 93, en el 2004 se crea la Comunidad Sudamericana de Naciones, en el 2006 se crea la identidad propia, en el 2007, en una curva energética en la isla Margarita en Venezuela, se cambió el nombre de comunidad a Unión, para darle un perfil de acuerdo, de unidad, ¿no? Imagínense, la UNASUR, si se hubiera hecho realidad, hubiera abarcado 401 millones de habitantes a nivel mundial. Una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados. Tendría 2 océanos. La presencia de 3 grandes reservas naturales, la Amazonía, la Cordillera de los Andes y la Patagonia. Increíble esa riqueza que tiene Sudamérica. La zona con mayor diversidad climática del mundo, concentración de principales reservas minerales del mundo, cobre, estaño, litio, entre otros. Todo eso, imagínense, si los países se hubieran logrado unificar. Pero lamentablemente, como les digo, seguimos en pañales. Pero al menos jóvenes, yo quisiera que con esto ustedes tengan una idea de los diferentes intentos de integración que se han dado entre los países sudamericanos. Que lamentablemente la mayoría o todos han fracasado hasta el momento, pues sí. Pero en esa lucha se está. Ojalá que Latinoamérica siga o acelere su proceso de maduración política y ojalá que llegue algún momento en que los países sudamericanos puedan unirse. Porque tenemos riquezas por montones, hablando de riquezas naturales, jóvenes. Pero lo paradójico es que viviendo en un país rico, hay tanta pobreza. Eso es lo paradójico. ¿Y a qué se debe? A la corrupción. Se debe a la falta de liderazgo político que defienda la causa nacionalista. Porque lamentablemente los presidentes que llegan al poder, llegan no a defender los intereses del país. La mayoría, no todos, unos cuantos por ahí se salvan, pero la mayoría han llegado, ¿pero para qué? Para arrodillarse frente a Estados Unidos y para beneficiar los intereses económicos de las empresas de Estados Unidos y de las grandes potencias mundiales. A ellos han llegado para beneficiarlos a ellos y a los ecuatorianos hacerlos pedazos. ¿Y esos países cómo les pagan a esos presidentes traidores? Fácil. Una vez que acaban el poder, se los llevan a Estados Unidos y allá en Estados Unidos les dan trabajito. Ejemplo, Lenín Moreno hizo pedazos aquel Ecuador, benefició a Estados Unidos. ¿Y cómo lo premió Estados Unidos? Se lo llevó a Estados Unidos para hacerlo profesor. No se ríe, aguántense la risa, no se ríen. Pero lo hicieron profesor, imagínense. Lenín Moreno, que acá no podía ni hablar sin el guión y falta el texto, decía falta el texto, no podía ni salir a hablar sin que le muestren ahí la pantalla lo que tenía que decir. Allá en Estados Unidos lo tienen disque de profesor. Así pagan esos imperios a los traidores de los países latinoamericanos. Entonces, jóvenes, bueno, es dura esta realidad y sinceramente no se ven muchas esperanzas de que esto cambie, porque la calaña de políticos que nos gobierna, pues sigue obedeciendo a los intereses de los países extranjeros y no a los intereses del pueblo ecuatoriano. ¿Qué podemos hacer ante esto, jóvenes, para cambiar eso? El estudio. Con el estudio podemos conocer más a fondo estas cosas, podemos ser más conscientes de lo que pasa, podemos tomar mejores decisiones a la hora de elegir a los gobernantes
y podemos reclamar lo que es justo, lo que son nuestros derechos como país y como república que somos. Bueno, jóvenes, nos vamos a Edmodo, vamos a realizar ahí el trabajito que corresponde a la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Algo que no quede claro? No sé. ¿Todo está claro? Nadie dice nada. Entonces, ¿será que todo está claro? ¿Será o no será? Luego, en la evaluación, ahí se verá si todo está claro. Listo, jóvenes. Refresquen el modo y realice, por favor, el taller. Nos volvemos a conectar.